Hay un dolor que solo conoce quien ha orado por una puerta, ha ayunado por ella, ha soñado con ella, ha planeado cada paso que daría al cruzarla, y entonces ha sentido el sonido sordo y definitivo de esa puerta cerrándose en su cara. Un dolor que resuena en el silencio de nuestras oraciones no respondidas. Es el dolor del no de Dios. Es el eco de la oportunidad perdida, de la relación que terminó, del ascenso que no llegó, del ministerio que no se abrió. Es un dolor que nos hace cuestionarlo todo. Señor, ¿no me has oído? ¿No has visto mi esfuerzo? ¿Es que no me amas? Esta noche no quiero hablar de las puertas que se abren con facilidad. Quiero hablar contigo, que estás de pie, en el pasillo de la vida, mirando una puerta de madera maciza, cerrada a cal y canto, y preguntándote, ¿por qué es aquí, en medio de la confusión y el dolor, donde nuestra fe es llamada a dar un paso adelante, un paso que nos aleje del terreno inestable de nuestros sentimientos y nos ancle en la roca firme de lo que sabemos acerca de nuestro Dios? Aquel que cierra la puerta no es un déspota lejano que juega con nuestros destinos. Es el Padre amoroso que, desde la atalaya de la eternidad, ve el camino completo. Una puerta cerrada por su mano nunca es un acto de rechazo. Es siempre una expresión de su soberanía y de un amor tan profundo que a veces nos protege de nuestros propios deseos. Para poder descansar en esta verdad, debemos comprender que sus caminos, aunque más altos que los nuestros, no son arbitrarios. Existen razones divinas, propósitos celestiales detrás de cada no que recibimos. Esta noche vamos a explorar 3 de esas razones soberanas. Veremos cómo una puerta cerrada puede ser un acto de protección divina, una maniobra de redirección celestial hacia un propósito mayor, o una necesaria temporada de preparación para la bendición que está por venir. Porque cuando entendemos el carácter del guardián de las puertas, empezamos a ver el amor incluso en las cerraduras. En medio de este valle de confusión, donde las sombras de nuestras preguntas se alargan, necesitamos más que un simple consuelo. Necesitamos una verdad inamovible, una roca a la que aferrarnos cuando el suelo de nuestros sentimientos se desmorona. No podemos construir nuestra teología sobre la arena movediza de lo que experimentamos, sino sobre la revelación eterna de aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La paz no se encuentra analizando la puerta, sino conociendo al guardián de la puerta. Y es su propia palabra la que nos revela su carácter y su autoridad soberana sobre cada entrada y cada salida de nuestra vida. Hay un pasaje, una sola frase encapsulada en una carta de amor a una pequeña iglesia fiel en la antigua ciudad de Filadelfia, que resuena a través de los milenios para llegar hasta tu corazón herido esta noche. Es una declaración pronunciada por el mismo Señor Jesucristo, glorificado y resucitado. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 7. Escuchad con atención, no como una simple lectura, sino como una palabra viva y eficaz que el Rey del universo os dirige personalmente en medio de vuestro pasillo de espera. Permitid que esta verdad se convierta en el ancla de vuestra alma. La palabra de Dios dice así: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Leámoslo de nuevo, dejando que cada palabra penetre en nuestro espíritu. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la descripción que Jesús hace de sí mismo. Antes de abordar nuestro problema, Él nos recuerda quién es. Esta es la base de toda nuestra confianza. Observemos primero a aquel que habla. Él se presenta como el Santo y el verdadero. No es un ser caprichoso ni un Dios distante. Es el Santo, lo que significa que es moralmente perfecto, absolutamente puro y separado de toda injusticia. Sus motivos son siempre puros, sus acciones son siempre justas. Cada puerta que cierra, la cierra desde una perspectiva de santidad perfecta. Y es el verdadero,
Él es la encarnación de la verdad, la realidad última. Sus promesas son firmes, su carácter es inmutable. No hay engaño en Él. Cuando nos enfrentamos a una puerta cerrada que parece contradecir lo que creíamos saber de Él, debemos recordar que Él es la verdad, y nuestros sentimientos o interpretaciones pueden estar equivocados. Luego, se describe como aquel que tiene la llave de David. Esta es una imagen poderosa, extraída del profeta Isaías. La llave de la casa de David era un símbolo de autoridad absoluta e irrevocable sobre el reino. Era el poder para permitir o denegar el acceso a la presencia del rey. Al declarar que Él tiene esta llave, Jesús está afirmando su autoridad mesiánica y soberana sobre todo el reino de Dios. Esto incluye tu vida, tu familia, tu carrera, tu futuro. La llave no se la ha prestado nadie. Es suya por derecho. Él y solo Él decide quién entra, quién sale, qué se abre y qué permanece cerrado en su reino. Y aquí llegamos al corazón de nuestra esperanza. Con esa llave de autoridad absoluta en su mano santa y verdadera, Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Meditad en la magnitud de esta declaración. El poder de Jesús es definitivo. Cuando Él abre una puerta para ti, ningún enemigo, ninguna circunstancia, ninguna conspiración humana puede cerrarla. Pero la otra cara de esa moneda es la verdad que debemos abrazar esta noche. Cuando Él cierra una puerta, ninguna cantidad de esfuerzo, de lucha, de súplica o de manipulación por nuestra parte puede forzarla. La puerta está cerrada. Y está cerrada por la misma mano amorosa, santa y soberana que abre otras. Nuestra tarea no es forzar la cerradura, sino confiar en la sabiduría del cerrajero. Para abrazar verdaderamente la paz que esta verdad ofrece, debemos viajar en el tiempo. Debemos situarnos en el momento y el lugar en que estas palabras fueron escritas por primera vez. No fueron pronunciadas en un cómodo seminario teológico, sino que brotaron del corazón de un anciano apóstol, Juan, exiliado en una inhóspita isla rocosa llamada Patmos. Era el final del primer siglo, un tiempo de feroz persecución para la Iglesia. Los cristianos eran considerados enemigos del Imperio Romano. Ser fiel a Cristo no te abría las puertas del éxito social. A menudo te abría las puertas de la prisión o del Coliseo. Es desde este lugar de sufrimiento y aislamiento que Jesús se revela como el soberano Señor de las puertas. El mensaje fue dirigido a una pequeña comunidad de creyentes en la ciudad de Filadelfia, en la actual Turquía. No era una mega iglesia, no era influyente ni rica. De hecho, Jesús mismo reconoce su condición cuando les dice, tienes poca fuerza. Eran una congregación, quizás como la nuestra, que se sentía pequeña, vulnerable, quizás insignificante ante los grandes poderes del mundo. No tenían grandes recursos, ni un gran edificio, ni un nombre reconocido. Solo tenían dos cosas. Habían guardado su palabra y no habían negado su nombre. Y para Jesús eso era más que suficiente. La ciudad de Filadelfia vivía bajo una amenaza constante: los terremotos. La tierra bajo sus pies era inestable y temblorosa. Sus habitantes sabían lo que era ver las estructuras más sólidas derrumbarse en un instante. Además, la ciudad era un puesto de avanzada, una puerta de entrada para la cultura y la lengua griega hacia el interior de Asia. La imagen de una puerta abierta o cerrada, de una estructura firme en medio de la inestabilidad, no era una simple metáfora para ellos. Era un lenguaje que entendían en lo más profundo de su ser. Anhelaban seguridad, una entrada firme que ningún temblor pudiera derribar. En medio de esta fragilidad, esta iglesia fiel enfrentaba una oposición muy concreta. Jesús menciona a aquellos de la sinagoga de Satanás que decían ser judíos y no lo eran. Probablemente se trataba de un grupo local que los hostigaba, que intentaba cerrarles las puertas de la comunidad, que los desacreditaba y los acusaba. Intentaban, con su poder humano, cerrar la puerta al testimonio de esta pequeña congregación. Se sentían acorralados,
con sus propias fuerzas menguadas y con enemigos poderosos intentando silenciarlos. Es a esta iglesia, débil pero fiel, inestable por fuera pero firme por dentro, a la que Jesús le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Para ellos, esta era una promesa de ministerio imparable. Era la seguridad de que su misión de compartir el Evangelio, su puerta de oportunidad, no dependía de la aprobación de sus oponentes ni de su propia fuerza limitada. Dependía únicamente de aquel que tiene la llave de David. El Rey del universo estaba personalmente garantizando que su testimonio avanzaría. Y aquí, amados, es donde esta historia antigua se conecta con vuestro dolor presente. Quizás tú también te sientes con poca fuerza. Quizás miras tus recursos, tus talentos, tu energía y sientes que no son suficientes para la puerta que anhelabas cruzar. Quizás también enfrentas oposición, gente o circunstancias que parecen empeñadas en bloquear tu camino. El mensaje a Filadelfia es un mensaje para ti. La eficacia de tu vida no depende de tu fuerza, sino de la soberanía de su mano. Él se especializa en usar a los débiles para confundir a los fuertes y en abrir puertas para aquellos que solo tienen la fe como credencial. Pero debemos entender la totalidad de su autoridad. La misma soberanía que le permite a Jesús abrir una puerta que nadie puede cerrar es la que le da la autoridad absoluta para cerrar una puerta que nadie puede abrir. No son dos verdades contradictorias. Son las dos caras de la misma moneda de su poder total. Si solo creyéramos que Él abre puertas, podríamos pensar que una puerta cerrada es una derrota, un fallo de su poder. Pero al saber que Él también cierra, entendemos que una puerta cerrada no es una ausencia de su poder, sino una manifestación diferente del mismo. Por lo tanto, el contexto de Filadelfia no nos llama a enfocarnos en la puerta, ya esté abierta o cerrada. Nos llama a fijar nuestra mirada en el guardián de la puerta. La seguridad de aquella pequeña iglesia no residía en la oportunidad que tenían delante, sino en la identidad de aquel que se la había dado. Nuestra paz, de la misma manera, no se encuentra analizando la cerradura de la puerta que se nos ha negado. Nuestra paz se encuentra al descansar en el carácter del santo, el verdadero, que sujeta la llave de nuestro destino en su mano traspasada por amor. Pero una cosa es entender esta verdad en la quietud de una iglesia, con las luces bajas y una melodía suave de fondo, y otra muy distinta es vivirla a las 3 de la madrugada. Cuando el silencio de la casa es ensordecedor y el peso de la puerta cerrada te aplasta el pecho. El intelecto puede asentir a la soberanía de Dios, pero el corazón, herido y sangrante, sigue preguntando por qué. Y es en esa brecha entre lo que sabemos en nuestra cabeza y lo que sentimos en nuestras entrañas donde se libra la verdadera batalla de la fe. Pensemos en la mujer que ha orado durante años por un esposo. Ha servido a Dios con un corazón puro, ha guardado su cuerpo y sus emociones, ha evitado relaciones que la alejarían de su fe. Ha visto a todas sus amigas casarse, ha celebrado sus bodas, ha comprado regalos para sus bebés y cada noche vuelve a un hogar vacío, a una mesa para uno. La puerta de la compañía, del amor conyugal, del sueño de una familia permanece cerrada. El dolor no es solo la soledad, es la pregunta susurrada al alma: Señor, ¿hay algo malo en mí? ¿Es que no soy digna de ser amada? Pensemos en la pareja que anhela un hijo. Cada mes es un ciclo de esperanza y desilusión. Han pasado por pruebas médicas humillantes, por tratamientos costosos, por el consejo bien intencionado, pero a menudo hiriente de los demás. Ven las redes sociales llenas de ecografías y fiestas de revelación de género, y una punzada de dolor les atraviesa. Han orado con lágrimas, han ayunado, han reclamado las promesas de Dios sobre la descendencia. Y sin embargo, la cuna sigue vacía. La puerta de la paternidad está sellada y con ella se sienten excluidos de una de las bendiciones más fundamentales de la vida:
Pensemos en el hombre o la mujer que ha trabajado con integridad y excelencia en su profesión. Ha sido fiel en lo poco, ha honrado a sus superiores, ha resistido la tentación de tomar atajos. Ha soñado con una promoción, no por avaricia, sino para proveer mejor para su familia, para tener una mayor influencia para el bien. Y ve cómo otros, quizás menos éticos o menos trabajadores, ascienden sin esfuerzo. La puerta de la oportunidad profesional, del reconocimiento justo, se le cierra una y otra vez. Se siente invisible, menospreciado, y la injusticia del mundo parece burlarse de su fe. Pensemos en aquel que siente un llamado ardiente al ministerio. Ha estudiado la palabra, ha desarrollado sus dones, siente el fuego de Dios en su interior para predicar, para enseñar, para servir en el campo misionero. Pero cada puerta que intenta abrir se cierra. El seminario lo rechaza. La Junta de Misiones no lo aprueba. La iglesia local no le da una oportunidad. Es una confusión tortuosa. Señor, ¿no fuiste tú quien me llamaste? ¿Por qué me das una pasión para luego negarme el lugar donde ejercerla? Es una lucha que ataca el núcleo de la identidad y el propósito. ¿Y qué diremos del dolor más profundo de todos? El de aquel que ha orado fervientemente por la sanidad de un ser querido. Ha intercedido día y noche, ha reunido a la iglesia para orar. Se ha aferrado a cada versículo sobre la sanidad divina. Y a pesar de todo, la enfermedad avanza y finalmente la puerta de la vida terrenal se cierra. Esta no es una puerta de oportunidad perdida, es la puerta final. Es el no de Dios que resuena en el eco de la tumba. Un no que puede hacer que incluso la fe más fuerte se tambalee y pregunte: ¿dónde estabas, Dios, cuando más te necesitaba? Estos no son problemas teóricos, son las heridas reales de personas reales que aman a Dios. La lucha humana ante la puerta cerrada no es solo la decepción inicial, es la lenta erosión de la esperanza que le sigue. Es la tentación de volverse cínico, de construir un muro alrededor del corazón para no volver a ilusionarse. Es el peligro de empezar a vivir una fe más pequeña, más segura, sin grandes sueños, para evitar el dolor de otro portazo. La verdadera lucha es mantener el corazón tierno y confiado cuando todo a tu alrededor te grita que Dios te ha olvidado. Esta lucha no es ajena a las Escrituras. Es la lucha de Abraham y Sara, esperando décadas por el hijo prometido, hasta el punto de que la risa de Sara ante la promesa era más de incredulidad que de alegría. Es la lucha de David, escondido en cuevas, ungido como rey, pero perseguido como un criminal, clamando en los salmos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la lucha de Jeremías, el profeta llorón, cuyo ministerio solo encontró rechazo y persecución. Nuestra lucha forma parte de una larga historia de santos que tuvieron que aprender a confiar en Dios en medio del silencio y la aparente contradicción. Y sin embargo, a menudo este es un camino que se recorre en una profunda soledad. En nuestra cultura eclesiástica, que con razón celebra la victoria y el testimonio de las puertas abiertas, a veces no hay espacio para la honestidad del que sufre en el pasillo. Nos sentimos avergonzados de admitir nuestra decepción, nuestro enfado o nuestra duda con Dios, por miedo a ser juzgados como personas de poca fe. Así que sonreímos el domingo por la mañana, decimos que todo está bien, mientras por dentro nuestro espíritu se marchita. Pero es precisamente aquí, amados, en el terreno árido de nuestra lucha humana, donde Dios quiere encontrarse con nosotros. Él no nos pide que neguemos nuestro dolor o que pretendamos una fe que no sentimos. Él nos invita a traerle nuestros corazones rotos, nuestras preguntas airadas, nuestra confusión honesta, porque es en el reconocimiento de nuestra completa incapacidad para forzar la puerta, en la rendición de nuestra propia fuerza, donde empezamos a descubrir la fuerza de aquel que sujeta la llave. Nuestra lucha no es una señal de fracaso. Es el preludio necesario para una fe más profunda y auténtica. Es aquí,
en esta encrucijada del alma, donde nuestra fe debe dar un paso más allá de lo que sentimos y anclarse firmemente en lo que sabemos. Aquel que cierra la puerta no es un tirano cósmico que juega con nuestros destinos. Es el Padre amoroso que, desde la atalaya de la eternidad, ve el camino completo que nosotros no podemos ver. Una puerta cerrada por su mano nunca es un acto de rechazo. Es siempre una manifestación de su soberanía y de un amor tan profundo que a veces debe protegernos de nuestros propios deseos. La primera razón soberana por la que Dios cierra una puerta es la protección. Muchas veces, con la mejor de las intenciones, oramos por puertas que de abrirse nos llevarían a nuestra propia destrucción. Luchamos por relaciones que nos romperían, por trabajos que corromperían nuestra alma, por oportunidades que nos alejarían de nuestro propósito. Nosotros solo vemos el atractivo del momento. Él ve las consecuencias a largo plazo. El libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, nos da una advertencia solemne. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros vemos la bonita fachada de la casa, pero Dios ve las grietas en los cimientos. Vemos la sonrisa de esa persona, pero Dios ve el dolor y el engaño que traería a nuestra vida. Vemos el salario atractivo de ese puesto, pero Dios ve el ambiente tóxico que destruiría nuestra familia y nuestra fe. Su perspectiva es perfecta y la nuestra limitada. ¿Cuántas veces hemos llorado por una puerta cerrada sin saber que al otro lado había un precipicio oculto? ¿Cuántas veces nos hemos enfadado por un no, ignorando que ese no era el escudo de Dios defendiéndonos de una herida mucho más profunda? La puerta cerrada es, a menudo, el no de un padre que nos ama demasiado como para darnos algo que, a la larga, nos haría un daño irreparable. La segunda razón celestial es la redirección. Una puerta cerrada no siempre es un punto final. A menudo es una flecha divina que nos señala una nueva dirección, un camino que no habíamos considerado. Volvamos al apóstol Pablo en el libro de los Hechos. En el capítulo 16, él y Silas, llenos del Espíritu Santo y con un deseo ardiente de predicar el Evangelio, intentan entrar en la provincia de Asia. Tenían el mensaje correcto, el corazón correcto, la motivación correcta. La puerta parecía perfecta. Pero la Escritura nos dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Prohibido por el mismo Espíritu que los había enviado. Lo intentan de nuevo un poco más al norte, hacia Bitinia, y el versículo 7 dice, pero el Espíritu no se lo permitió. 2 portazos en la cara del mayor apóstol de la historia, cerrados no por el enemigo, sino por el cielo mismo. ¿Qué hizo Pablo? No se rindió ni se amargó, esperó. Y entonces, esa noche, tuvo una visión, un varón macedonio que le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. La puerta cerrada a Asia no era el fin de la misión, era el camino de Dios hacia la verdadera misión. Era una maniobra estratégica del comandante de los ejércitos celestiales para abrir el continente de Europa al Evangelio. La conversión de Lidia, la salvación del carcelero de Filipos, todo eso ocurrió porque Dios dijo no a Asia. Amados, y si la puerta que se cerró en vuestra vida no es un rechazo, sino una redirección. Y si Dios cerró la puerta del trabajo bueno porque tiene un trabajo con propósito para ti, y si cerró la puerta de la relación cómoda porque te está preparando para una relación consagrada. El no de Dios es a menudo una invitación a levantar la vista, a dejar de lamentarse por la puerta cerrada de Asia y empezar a buscar nuestra Macedonia. La tercera razón soberana es la preparación. A veces la puerta no está cerrada para siempre, está cerrada por ahora. A veces la oportunidad es la correcta, pero nosotros no estamos listos para ella. Dios, en su sabiduría, sabe que si cruzáramos esa puerta prematuramente, el peso de la bendición nos aplastaría.
Por tanto, cierra la puerta temporalmente para poder obrar en nosotros. Pensemos en José. A los 17 años recibió el sueño, la visión de la puerta abierta del palacio. Pero entre el sueño y el trono, ¿qué encontró? Una sucesión de puertas cerradas. La puerta de su casa cuando sus hermanos lo vendieron. La puerta de la libertad en casa de Potifar. La puerta de la justicia cuando fue arrojado a la cárcel por una falsa acusación. 13 largos años de puertas cerradas. ¿Por qué? Porque el José de 17 años, arrogante y consentido, no podía gobernar Egipto. Necesitaba ser forjado en el fuego de la humillación, la traición y la espera. La cisterna, la esclavitud y la prisión no fueron desvíos del plan de Dios, y fueron la escuela de Dios. Fue allí donde aprendió a depender solo del Señor, a perdonar, a administrar, a tener integridad bajo presión. Cuando la puerta del palacio finalmente se abrió, ya no era un muchacho con un sueño. Era un hombre preparado por Dios para su propósito. Quizás la puerta cerrada en tu vida es el aula de Dios para ti. Quizás Él está usando esta temporada de espera para forjar en ti un carácter que pueda sostener el peso de la bendición que está por venir. Te está enseñando paciencia, humildad, dependencia y fe. No desprecies el tiempo de preparación. Lo que Dios hace en ti mientras esperas es tan importante como aquello por lo que esperas. Entender estas razones divinas es el primer paso, pero el conocimiento por sí solo no sana el corazón herido. La verdadera transformación ocurre cuando este entendimiento desciende de nuestra mente a nuestro espíritu y cambia la forma en que vivimos en el pasillo. La pregunta crucial ya no es por qué Dios cerró la puerta, sino cómo vamos a responderle mientras esperamos ante ella. Es en nuestra respuesta donde se forja el carácter, se profundiza la fe y se manifiesta la gloria de Dios en medio de nuestra debilidad. La primera respuesta que el cielo nos invita a dar es cambiar la queja por la adoración. Nuestra reacción humana, casi instintiva, ante el dolor y la frustración es la queja. Murmuramos contra Dios, repasamos la injusticia de la situación, nos ahogamos en un mar de porqués. Pero la fe nos llama a un acto sobrenatural y revolucionario: adorar. Adorar no cuando la puerta se abre, sino precisamente porque permanece cerrada. Pensemos de nuevo en Job. Después de perderlo todo, no maldijo su suerte. La Escritura dice que se postró en tierra y adoró, diciendo: El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esto no es negar el dolor. Es declarar que Dios es más grande que el dolor. Adorar ante una puerta cerrada es nuestra más alta declaración de fe. Es decir, con nuestras vidas: Dios, no lo entiendo, pero confío en ti. Mi gozo no se basa en las puertas que abres, sino en quién eres tú, el que sujeta las llaves. Esta adoración tiene un poder que sacude los cimientos de nuestra desesperanza. Silencia las acusaciones del enemigo y cambia la atmósfera de nuestra alma. Aparta nuestra mirada de la puerta de madera fría e inamovible y la eleva hacia el rostro cálido y soberano de nuestro Padre. La queja nos ancla en el problema. La adoración nos conecta con el proveedor de la solución. La segunda respuesta vital es cambiar el control por la confianza. Amamos la ilusión de que tenemos el control de nuestras vidas. Hacemos nuestros planes, trazamos nuestras metas y esperamos que Dios simplemente ponga el sello de aprobación. Una puerta cerrada es un recordatorio humillante y a menudo doloroso de que no somos soberanos. Y aunque nuestro ego luche contra esta verdad, en ella se encuentra el principio de una libertad indescriptible. El libro de Proverbios nos da el antídoto perfecto para nuestra necesidad de control. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar no es un sentimiento pasivo, es una decisión activa de soltar el volante. Es dejar de apoyarnos en nuestro entendimiento limitado, que solo ve hasta la próxima esquina, y empezar a descansar en su sabiduría infinita, que ve todo el mapa del viaje.
En la práctica, la confianza es la oración que susurras por la mañana. Señor, hoy te entrego mis planes, mis deseos y esta puerta cerrada. Hágase tu voluntad, no la mía. Es la decisión consciente a lo largo del día, cuando la ansiedad intenta tomar el control, de volver a entregarle el pomo de la puerta a Él. Es dejar de intentar forzar la cerradura con las herramientas de nuestra propia fuerza y descansar en las manos del carpintero que sabe exactamente cómo construir nuestro futuro. El fruto de esta entrega no es la resignación pasiva, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de saber que aquel que te ama con amor eterno está al control y que incluso este no doloroso está obrando para tu bien. Renunciar al control es el precio que pagamos por la paz de Dios. La tercera respuesta transformadora es cambiar la desesperación por la expectativa. Una puerta cerrada puede sentirse como un punto final, como la muerte de un sueño. La desesperación nos dice que no hay nada más allá, que este es el final del camino. Pero la fe nos asegura que con nuestro Dios, una puerta cerrada rara vez es un punto final. Es casi siempre una coma, una pausa antes de que Él revele el siguiente paso. Volvamos a Pablo. Después de que el Espíritu Santo le cerrara las puertas de Asia y Bitinia, no se sentó a llorar su fracaso misionero. Siguió caminando, atento, disponible, hasta llegar a Troas. Mantuvo una postura de expectativa. Y fue allí, en ese lugar de espera activa, donde Dios le dio la visión del varón macedonio. La nueva puerta, la puerta más estratégica, solo se revela a aquellos que siguen caminando con la esperanza de encontrarla. Vivir con expectativa significa que, mientras esperas, sirves donde estás. Significa seguir orando, pero quizás cambiando la oración de Señor. Abre esta puerta, Señor, muéstrame tu puerta. Significa permanecer sumergido en su palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La expectativa no es sentarse a no hacer nada. Es una espera vigilante y activa, confiando en que el Dios de las sorpresas está a punto de actuar. Adoración, confianza y expectativa. Estas tres respuestas no son una fórmula mágica para obligar a Dios a abrir la puerta que queremos. Son más bien el proceso divino a través del cual Él nos transforma en el pasillo. Su objetivo principal no es simplemente llevarnos a nuestro próximo destino. Su propósito más profundo es hacernos más semejantes a su Hijo, Jesús. Y es a menudo en la espera, en el silencio y en la rendición ante una puerta cerrada, donde esa obra sagrada se lleva a cabo de la manera más profunda. Estas verdades no son meras teorías teológicas, son realidades vividas, grabadas a fuego en la historia de la redención y en las vidas de innumerables santos que caminaron antes que nosotros. La Biblia no es un libro de principios abstractos, es una colección de historias, de testimonios de hombres y mujeres que se encontraron cara a cara con las puertas cerradas de Dios y tuvieron que aprender a confiar en el guardián de las puertas. Sus vidas son faros que iluminan nuestro propio pasillo de espera. Pensemos en el patriarca Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero durante 25 largos años, la puerta del vientre de Sara permaneció sellada. Cada mes que pasaba era un recordatorio del no de Dios, una burla a la promesa. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba preparando a un hombre para que fuera el padre de la fe. Estaba enseñándole que las promesas de Dios no dependen de la biología humana, sino de su poder soberano. La puerta cerrada del vientre de Sara fue la escuela donde Abraham aprendió a creer en el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Quizás hoy estás viviendo una historia similar. La puerta de la maternidad o la paternidad está cerrada. El dolor es profundo y la espera agonizante. Pero mira a Abraham y a Sara. Tu espera no es en vano.
Dios está forjando en ti una fe que va más allá de lo natural, una confianza que no se apoya en las circunstancias, sino en el carácter del dador de la vida. La puerta está cerrada no porque Él te haya olvidado, sino porque está preparando tu corazón para recibir un milagro que solo Él puede dar. Consideremos a Moisés. En los 40 años, con toda la educación y el poder de Egipto, intentó abrir la puerta de la liberación de Israel por su propia mano. El resultado fue un asesinato y una huida al desierto. La puerta de Egipto se cerró de golpe tras él, y con ella todos sus sueños de ser el libertador. Durante 40 años, el príncipe se convirtió en un pastor anónimo en una tierra olvidada. La puerta de su propósito parecía cerrada para siempre, pero aquel desierto era la sala de preparación de Dios. El Moisés de 40 años, impetuoso y autosuficiente, no podía liderar al pueblo de Dios. Necesitaba que el orgullo de Egipto fuera purgado de su sistema. Necesitaba aprender la humildad, la paciencia y la dependencia en la soledad del desierto. La puerta cerrada de su pasado no fue un castigo, fue una misericordia. Fue la manera en que Dios lo vació de sí mismo para poder llenarlo de su presencia en la zarza ardiente. Puede que te identifiques con Moisés. Una puerta profesional se cerró, un proyecto fracasó. Te sientes relegado, olvidado en el desierto de la insignificancia. Anímate. Dios a menudo cierra las puertas de nuestras ambiciones personales para prepararnos para sus asignaciones divinas. Él está usando tu desierto para enseñarte a depender de su voz y de su poder. La puerta cerrada no es el final de tu liderazgo, es el comienzo de tu verdadera formación. ¿Y qué diremos de David? Ungido rey en su adolescencia, pero la puerta del trono permaneció cerrada durante más de una década. En lugar de una corona, recibió una lanza de Saúl. En lugar de un palacio, tuvo cuevas como hogar. Vivió como un fugitivo, perseguido por el mismo rey al que estaba destinado a suceder. Cada día era una nueva prueba, una nueva oportunidad para dudar de la palabra que Dios le había dado. Sin embargo, ese largo pasillo de espera fue el crisol que forjó al más grande rey de Israel. En las cuevas aprendió a depender de Dios para su sustento diario. Huyendo de sus enemigos, compuso los salmos que han consolado a generaciones. Liderando a un grupo de hombres endeudados y descontentos, aprendió a ser un pastor de personas. La puerta cerrada del trono fue la preparación que lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Tu llamado puede sentirse distante. Has recibido una palabra de Dios, una promesa, pero la realidad grita lo contrario. Las puertas se cierran, la oposición aumenta. No te desesperes. Dios está más interesado en el hombre o la mujer en que te estás convirtiendo que en la posición que vas a ocupar. Él está usando la presión de la espera para forjar en ti un carácter real, una integridad que pueda soportar el peso de la corona que te tiene preparada. Recuerdo la historia de una joven en nuestra comunidad, llena de pasión por las misiones. Su corazón ardía por un país específico en Asia Central. Estudió el idioma, se preparó teológicamente, ahorró dinero durante años. Cuando finalmente aplicó a la agencia misionera, después de un largo proceso, recibió una carta de rechazo. La puerta se cerró. Su mundo se vino abajo. Sintió que Dios la había engañado. Desconsolada, tomó un trabajo sencillo como administradora en una organización benéfica local para pagar sus facturas. Unos años más tarde, debido a una crisis en ese mismo país por el que ella había orado, una oleada de refugiados llegó a su ciudad. Su organización fue una de las encargadas de acogerlos. De repente, la joven que hablaba ese idioma poco común se convirtió en un puente indispensable de amor y esperanza para cientos de familias desplazadas y heridas. Dios no había negado su llamado, lo había redirigido. La puerta cerrada al campo misionero extranjero fue la flecha que la señaló hacia el campo misionero
que Él estaba trayendo a su propia puerta. A veces el no de Dios a nuestro plan es simplemente su manera de revelarnos un plan mejor y más cercano, uno que nunca habríamos imaginado. Estas historias no son cuentos de hadas, son el testimonio vivo de que nuestro Dios es soberano y bueno, y que incluso en el sonido de una puerta que se cierra, podemos escuchar el susurro de su amor eterno. Cuando un alma abraza esta verdad soberana, algo milagroso comienza a suceder en el pasillo de la espera. La transformación no es necesariamente externa. La puerta puede que permanezca cerrada. El cambio es mucho más profundo. Es una revolución silenciosa en el paisaje interior del corazón. Es el amanecer después de una noche oscura de lucha, donde la luz no cambia las circunstancias, pero sí revela un nuevo camino a través de ellas. El sonido ensordecedor del portazo se desvanece, reemplazado por un susurro de paz que calma el espíritu atribulado. Esta paz que desciende no es la paz del mundo, que depende de la ausencia de problemas. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que se planta como un estandarte en medio del campo de batalla de nuestros sueños rotos. Es el ancla del alma que se aferra a la roca de la soberanía de Dios, incluso cuando las olas de la decepción golpean con fuerza. El corazón deja de buscar frenéticamente explicaciones y encuentra descanso en la simple y profunda confianza de que el guardián de la puerta es bueno y su amor es eterno. De las cenizas de la debilidad sentida emerge una fuerza que no es propia. Es la fuerza que se perfecciona en nuestra flaqueza, el poder de Cristo que habita en nosotros cuando renunciamos a nuestro propio poder. Ya no nos vemos como víctimas de un destino cruel, sino como participantes en una historia divina que se está escribiendo. La puerta cerrada, que antes era un monumento al fracaso, se convierte en un altar donde se intercambia nuestra debilidad por su fuerza sobrenatural, capacitándonos para permanecer de pie con dignidad y esperanza. La perspectiva se restaura. Los ojos, antes fijos en la madera fría de la puerta, se elevan para contemplar el rostro del carpintero. La puerta cerrada ya no se ve como un acto de rechazo, sino como una pincelada necesaria en el lienzo de nuestra vida, pintada por la mano de un artista maestro. Empezamos a vislumbrar la posibilidad de que sea un escudo de protección, una flecha de redirección o un aula de preparación. El dolor no desaparece por arte de magia, pero ahora está envuelto en el propósito divino. La fe, que quizás se había vuelto quebradiza y dependiente de las respuestas afirmativas, es refundida en el fuego de la prueba. Emerge más fuerte, más pura, más resistente. Se convierte en una fe que ya no se basa en la evidencia de las puertas abiertas, sino en el carácter inmutable de aquel que sujeta las llaves. Es una fe madura que puede decir con convicción: aunque Él no me dé lo que pido, seguiré confiando en quién es Él. Se produce una purificación profunda. A menudo, sin darnos cuenta, el sueño que anhelamos se convierte en un ídolo que ocupa el trono de nuestro corazón. La puerta cerrada es el acto de misericordia de Dios para destronar ese ídolo y reclamar el lugar que solo a Él le corresponde. Es un proceso doloroso, el de entregar nuestro mayor deseo, pero en esa rendición encontramos una libertad inesperada. La libertad de que nuestra felicidad ya no dependa de una circunstancia, sino solo de Él. El pasillo de la espera se transforma de una prisión de frustración a un santuario de intimidad. En el silencio forzado, lejos del ruido de nuestros propios planes y esfuerzos, empezamos a escuchar la voz de Dios con una claridad nueva. Es en la quietud de la rendición donde aprendemos a discernir sus susurros, a sentir su consuelo y a disfrutar de su presencia de una manera que nunca experimentamos en los valles de la abundancia. La espera se convierte en un tiempo de profundo conocimiento relacional.
El alma es liberada de la tiranía de los porqués y de los si hubieras. La aceptación de la soberanía de Dios corta las cadenas del arrepentimiento y la autoacusación. Ya no repasamos obsesivamente nuestros pasos, preguntándonos qué podríamos haber hecho diferente. Descansamos en la certeza de que la decisión final estuvo en sus manos, y si Él cerró la puerta, lo hizo desde su infinita sabiduría y amor. Esta confianza nos libera para mirar hacia adelante sin el peso del pasado. La persona transformada se convierte en un faro de esperanza para otros. Su historia ya no es una tragedia de sueños incumplidos, sino un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios en medio de la incertidumbre. Ahora puede acercarse a otro que sufre en el pasillo, no con consejos vacíos, sino con la empatía de quien ha caminado por ese mismo valle y ha encontrado allí al buen pastor. Su cicatriz se convierte en una fuente de sanidad para los demás. Finalmente, esta transformación espiritual engendra un nuevo modo de vida. Es una existencia marcada por una confianza serena y una expectativa gozosa. El objetivo ya no es llegar al otro lado de una puerta específica, sino caminar en comunión constante con el guía. La vida se convierte en una aventura de fe, donde cada puerta, abierta o cerrada, es una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestada y para ser conformado un poco más a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Comenzamos este tiempo juntos en la sombra de una puerta cerrada, sintiendo el peso del dolor y la confusión. Hemos caminado a través de las Escrituras para descubrir que detrás de esa puerta puede estar la protección soberana de nuestro Dios, su redirección celestial o su preparación divina para algo mayor. Y hemos aprendido que nuestra respuesta en el pasillo de la espera puede transformarnos si cambiamos la queja por la adoración, el control por la confianza y la desesperación por la expectativa. Pero al final, todas estas verdades, todas estas historias, convergen en un único punto de anclaje para nuestra alma. La verdad inmutable de Apocalipsis capítulo 3. La llave está en la mano correcta, la llave de tu carrera, de tu matrimonio, de tu ministerio, de tu futuro. No está en la mano de tu jefe, ni del gobierno, ni de la economía, ni siquiera en tu propia mano temblorosa. La llave está en la mano de aquel que tiene las marcas de los clavos. La misma mano que fue traspasada por amor a ti en la cruz es la mano que abre y cierra las puertas de tu vida. Y una mano así, una mano que conoce el sacrificio y que está marcada por un amor eterno, solo puede actuar movida por ese mismo amor. Cada puerta que cierra, la cierra con la misma ternura y sabiduría con la que un día abrirá las puertas del cielo para ti. Y por eso, esta noche, el llamado de fe para ti es sencillo y profundamente personal. Primero para ti que estás sufriendo, que sientes el corazón desgarrado por una puerta que se ha cerrado. Te llamo a hacer un acto de fe ahora mismo, ahí donde estás. Cierra tus ojos y visualiza esa puerta. Siente en tu mano el pomo al que te has aferrado con tanta fuerza, con tanta desesperación. Ahora, en un acto de rendición sagrada, te invito a abrir tu mano y entregarle ese pomo a Jesús. Dile en el silencio de tu espíritu: Señor, esta puerta es tuya, el dolor es mío, pero la decisión es tuya. Confío en tu amor. Acepto tu no y espero tu sí. Muéstrame hacia dónde caminar ahora. Suelta, entrega. Confía en el carpintero de Nazaret, pues él sabe perfectamente cómo construir tu futuro. Pero quizás haya alguien aquí que no se ha preocupado por las puertas de la vida, porque la puerta más importante de todas permanece cerrada por su propia elección. Es la puerta de tu corazón. Jesús mismo, en una imagen de una ternura sobrecogedora, dice en Apocalipsis 3, versículo 20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Él, el Rey del universo, aquel que tiene la llave de David, se pone humildemente al otro lado de tu puerta y llama.
no la echa abajo. Espera ser invitado. La mayor tragedia no es una puerta de oportunidad cerrada por Dios. Es la puerta del corazón que nosotros mantenemos cerrada para Él. Si nunca has abierto esa puerta, si has vivido tu vida intentando ser el único dueño y señor de tu propia casa, el llamado hoy es para ti. Abrir esa puerta no es un acto complejo. Es la simple rendición de un corazón que reconoce su necesidad. Es decirle: Señor Jesús, ya no quiero tener el control. Te necesito. Perdona mis pecados. Entra en mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Y la promesa es que cuando lo hagas, Él entrará. Y descubrirás que Él no solo sujeta las llaves de tu vida, sino que Él es la puerta misma a la vida eterna, el único camino hacia el Padre. Así que el llamado final resuena para todos, para el creyente que sufre y para el alma que busca. Es el llamado a confiar en el guardián de las puertas, dejar de luchar contra las cerraduras y empezar a caminar con el cerrajero. Es entregarle no solo la puerta que te duele, sino el manojo completo de llaves de tu vida, confiando en que su soberanía es siempre una expresión de su amor inagotable. Es descansar en la paz de saber que tu vida, con sus puertas abiertas y sus puertas cerradas, está segura en las manos de aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Padre Celestial, nos inclinamos ante ti, reconociendo que tú eres el Dios que sujeta todas las llaves. Eres santo, verdadero y soberano sobre cada circunstancia de nuestra vida. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos dudado de tu bondad cuando una puerta se ha cerrado. Perdónanos por intentar forzar las cerraduras con nuestra propia fuerza y por murmurar en el pasillo de la espera. Hoy conscientemente elegimos confiar en tu sabiduría, aunque no la entendamos, y descansar en tu amor, que nunca falla. Para cada uno de mis hermanos y hermanas que esta noche siente el peso de un sueño roto, pido que tu Espíritu Santo descienda con un consuelo que trascienda la lógica y una paz que guarde su corazón y sus pensamientos. Ayúdanos, Señor, a levantar la vista del suelo y a ver tu mano obrando en las sombras, tejiendo un tapiz de protección, de redirección y de preparación. Te entregamos simbólicamente los pomos de esas puertas que nos han causado tanto dolor. Recibe hoy nuestra adoración quebrantada, nuestra confianza vacilante y nuestra expectativa renovada. Y ahora, Señor, te pedimos que abras en nuestras vidas las puertas que nadie puede cerrar. Las puertas de tu propósito divino, las puertas de tu gracia abundante y las puertas de un amor más profundo contigo. Y para aquel corazón que aún permanece cerrado, que el sonido suave de tu llamada sea más fuerte que cualquier otro ruido, y que hoy sea el día de la salvación, el día de abrirte la puerta de par en par. Te amamos y confiamos en ti, el gran guardián de las puertas, nuestro fiel pastor y Rey eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.